Hoy, 18 de diciembre del 2024, estamos en la Universidad Nacional de La Matanza, en el programa Voces de Malvinas, para realizar una entrevista al veterano de guerra Antonio José Fabro. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Un gusto tenerte hoy con nosotros. Igualmente, el gusto es mío por estar acá y bueno, que estén interesados en saber la experiencia que cada uno tuvimos. Sí, para comenzar queremos que nos cuentes un poquito sobre tu vida antes de la guerra. Contame, Antonio, ¿dónde naciste? Nací en Capital, pero viví toda la vida acá en provincia, en San Justo. ¿Quiénes fueron tus padres? Eh, ¿Nombres? Sí, contanos a qué se dedicaban, cómo se Ah, llamaban. sí, mi papá Antonio, también como se usaba antes. Eh, Mi mamá María Mercedes, los dos correntinos. Vinieron como todo el mundo en aquella época desde las provincias buscando trabajo. Y se casaron, se conocieron acá, se casaron y ahí empezaron a construir su casa a pocas cuadras de la rotonda de San Justo, pero era todo campo, hace 62 años atrás. ¿A qué se dedicaban? No, mi papá era empleado, obrero en una fábrica en Matadero. Y mi mamá limpiaba casas de familia. ¿Tenés hermanos? Sí, dos, Sí, más grandes, más más chicos, chicos. más Yo soy chicos el que vos. mayor, sí. ¿Y cómo viviste tu infancia? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba jugar? Ah, mi infancia fue feliz. ¿Sí? Sí, muy. ¿Qué te gustaba hacer con tus hermanos? No, mis hermanos teníamos una diferencia de edad y cuando fuimos más grandes empezamos a compartir cosas, pero de chico, no, eran los amigos, el campo, el monte, los juegos, como eran antes, el hoyo pelota, jugar a la bolita, no sé, la rayuela. Jugábamos a todas esas cosas que afianzaban más los vínculos. Hoy se afianzan los vínculos, pero de otra manera. ¿A qué escuela ibas? La escuela número 6 eh, del barrio, también está ahí cerquita de la Rotonda de San Justo. ¿Y qué escuchabas en la escuela sobre Islas Malvinas? Yo pensé mucho tiempo en eso, o después que me tocó todo ¿no? Esta experiencia, pensé mucho tiempo qué era lo que yo recordaba en la primaria, ¿no? O sea, cuál era la impronta de la educación respecto a la formación nuestra, si teníamos en la conciencia a Malvinas. Y la verdad que fue muy poco. Recuerdo una sola clase de una maestra que nos habló de Malvinas en toda la primaria. ¿Y qué les contó? Bueno, tanta memoria no tengo porque, imagínate, pasaron más de 55 años por ahí, no sé. Bueno, está bien. Pero lo que recuerdo es que, bueno, que nos mostró que las Malvinas y nos mostró un mapa. Y la verdad que no recuerdo el enfoque que le dio. O sea, qué dijo, si dijo que el tema, si habló de soberanía. Porque antes no estaba divulgado esto. Había sectores muy reducidos, sectores académicos o políticos que solamente manejaban el tema Malvinas, el conflicto, el reclamo, la soberanía. No era popular, creo yo, no sé, por ahí me equivoco, pero no era popular el reclamo. Sí, en las personas que estaban en el ámbito político había mucha conciencia, pero era muy reducido. El ámbito académico, ahí había militancia, había una toma de conciencia y una intención de luchar por esa soberanía. Pero después en el ámbito más popular nunca lo nombraban, no Mm. existía. ¿Y vos cómo te enteraste de la recuperación argentina de las Islas Malvinas? 1 de abril, a la noche estaba haciendo guardia, el 2 de abril era mi cumpleaños. Eh, Teníamos una radio, antes cuando uno hace guardia toda la noche, la compañía es las radios chiquititas que
guardábamos en la chaquetilla, y estábamos con un compañero a 50 metros uno de distancia, y yo escucho que ponen cadena nacional y comunicado número 1. Estábamos en plena dictadura también, ¿no? Y entonces ahí informan que un grupo de comandos del ejército, de la infantería marina, acaba de recuperar, me acuerdo de palabras puntuales, acaba de recuperar nuestras islas y bueno, la marcha, qué sé yo. Entonces, fíjate la falta de conciencia, que sabíamos que, bueno, que sí, que era pero no sabíamos lo que podía venir atrás, no sabíamos la importancia que le daba los británicos a eso. Era una noticia. Entonces me arrimo a mi compañero, que falleció hace 2 meses, y le digo, che, esto no estará... Siempre nos acordábamos cuando nos juntábamos, pues nos juntábamos siempre, después nos quedamos hermanados para toda la vida. No con él solo, sino con casi la mayoría. Y me dice, le digo, ¿traerá alguna consecuencia? No, no creo. Sí, dice, está ahí como 2000 kilómetros hasta la Malvinas. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Bueno, terminó esa noche, yo me fui a preparar para irme de Franco, porque el día de cumpleaños de uno tiene Franco automático. Y me fui a vestir de salida, y todos corrían, y pasaban corriendo unos para acá, otros para allá, y corrían, y gritaban, y movían camiones. Yo estaba ensimismado que me quería ir a mi casa, no sé qué. Y cuando salgo me agarran, así como, de acá me dicen, ¿dónde vas, soldado? Le voy a mi casa porque hoy es mi cumpleaños. Me dice, no, despídase de su cumpleaños, y no sé si va a estar en esta tierra el cumpleaños que viene, así me dijo. Así que vaya y cámbiese de combate, ¿no? Y otros ya gritaban, estamos en guerra, estamos en guerra. Bueno, así me enteré la recuperación de Malvinas. ¿Cuál era tu formación militar? Militar, no tenía, la única formación fue el año completo de servicio militar, que hay con nosotros, incluso entre nosotros, entre los veteranos soldados, ¿no? Tenemos controversias o distintos pareceres respecto a si estábamos preparados o no. Obviamente ante semejante enemigo no estábamos preparados, pero yo no sé si era que los altos mandos sabían del plan, no sé si fue a propósito o fue casualidad, pero tuvimos una instrucción bastante intensiva. Aprendimos a tirar con granadas, con ametralladoras, bazooka, fusil FAL, no sé, todo lo que se te ocurra, morteros, que los propios suboficiales nos comentaban que con las camadas anteriores de soldados no lo hacían. Entonces yo siempre tuve esa duda si ya lo sabían, y querían mejorar un poquito la preparación, aunque no éramos profesionales, pero... Y después hubo unos cursos, comandos, para soldados, que también los suboficiales nos decían, esto es la primera vez que le dan cursos comandos a los soldados, la primera vez. Entonces nos ofrecían 10 días de instrucción intensiva y 10 días de franco, si queríamos formar parte de una sección, pero teníamos que pasar distintas pruebas físicas para poder acceder. Y bueno, por los 10 días de franco uno hacía cualquier cosa. Y yo y 50 de mis compañeros entramos en esa sección, y esa sí fue una instrucción intensiva. Nos llevaron a determinadas provincias donde el clima cambiaba, o mucho frío, o mucho calor, o desierto. Y bueno, nos atacaban, nos dejaban sin agua, sin comer. Era como un simulacro, un comando, como forman un comando en el ejército, siendo que nosotros éramos soldados, no éramos comando, ni éramos de carrera. Bueno, entonces,
con todos esos elementos uno siempre duda de si estábamos bien preparados o no, pero bueno, evidentemente comparado con el enemigo ocasional de ese momento, no estábamos preparados para... Pero, como dije anteriormente, el ser humano se adapta y sobrevive, siempre intenta sobrevivir ante las situaciones más adversas. Claro, entiendo. ¿Sabes que no te pregunté? ¿Cuántos años cumplías vos? Me dijiste que cumplías el 2 de abril años. Sí, cumplía 19. 19 años. Ujú. Entonces vos estabas ahí recibiendo instrucción y ¿cómo fue la convocatoria? O sea, ¿en qué momento te dicen, bueno, vas a ir hacia Islas Malvinas? Fue el primer día, el 2 de abril a la mañana. Lo que pasó es que nuestro regimiento, como no podían trasladar todas las unidades a la vez, éramos miles, entonces nuestro regimiento se alistó, nos dieron hasta ropa nueva, toda una serie de cosas, y vinimos acá al regimiento de Tablada, porque yo estaba en el 6 de Mercedes, porque la mayoría de los soldados se habían ido en la primera y segunda baja. Habíamos quedado una cosa que se llamaba destacamento, que eran pocos soldados, 100, que cubrían las necesidades de guardia y de atender a los que estaban a unos 10 kilómetros del cuartel haciendo instrucción, que era la clase 63, la que entraba. Y entonces eran esos últimos, supuestamente los que peor nos portábamos porque no salíamos ni en la primera ni en la segunda baja, o porque no le hacíamos caso, o sea, no le cebábamos mate a los oficiales y suboficiales, porque nos guardamos un poquito de dignidad para nosotros, ¿no? Entonces nadie nos sacaba en las bajas, no nos proponían para salir, nos quedamos hasta lo último. Bueno, y entonces nuestro regimiento, como no estaba el regimiento completo, quisieron un intento de juntar una compañía del regimiento 7 de La Plata, una compañía del regimiento 3 de Tablada y una compañía del regimiento 6. Entre los tres querían formar un regimiento y mandarnos a todos juntos. Vinimos acá, estuvimos un día en la Tablada, y al otro día una orden de volver otra vez a Mercedes. ¿Por qué no habrán podido coordinar? No sé qué habrá pasado, no nos informaron qué pasó, pero eso quedó trunco. Volvimos a Mercedes, entre intentos de acá, intentos de allá, recién salimos el día 13 de abril. Miento, el 12 de abril, el 13 llegamos al regimiento, a Malvinas. Perdón, ¿llegaste a despedirte de tu familia? Sí. ¿Cómo fue la despedida? Bueno, nosotros creyendo que nos íbamos de viaje egresado, de picnic, nadie creía que iban a hacer los 20.000 kilómetros por unas islas que en realidad ellos no le estaban dando atención. Para ellos era una cosa ahí que no le estaban dando atención. La atención que le dan después del conflicto, ¿no? Que empezaron a dar en cuanto a suministros, en cuanto a recursos. Allá se vivía como podían, estaban como medio abandonados. Iba un barco inglés, esto nos los contaban algunos kelpers que pudimos conversar. Un barco desde Inglaterra venía una vez cada 6 meses con algunas cosas que necesitaban, alguna maquinaria, alguna cuestión que se necesitaba en las islas, pero no había más que eso. Todo el comercio o la mayor cantidad de cosas que necesitaban venían de acá, de Argentina o de Uruguay o de Brasil. No tenían demasiado contacto con Inglaterra. ¿Y cuál era la pregunta? A veces me voy por las ramas. Vos guiame, No hay problema. ¿Te llegaste a despedirte de tus padres? Esa era la pregunta. Sí, porque nuestros padres, al enterarse de esto, imagínate, bueno, mi mamá se juntó con la mamá de otros y iban todos los días a la puerta del regimiento. Y eso que vivíamos en San Justo y se tenían que ir para Mercedes. Iban todos los días.
hasta que jodían tanto los familiares afuera, nosotros los veíamos de adentro, que estaban todos alrededor de los alambrados, y había como 500 metros de alambrado, lleno de familiares, hasta que tuvieron que organizar, cuando ellos ya sabían cuándo nos íbamos, el día anterior, dijeron, bueno, van a poder pasar a despedirse de la familia. Y ahí pasaron la familia, y mi vieja me llevó, no sé, en el 82, ¿cómo se le ocurrió? Una cámara de sacar fotos descartable. Y yo después, ahora, me pongo a pensar, digo, ¿cómo en el 82 una cámara descartable que uno sacaba las 24 o 36 fotos que tenía el rollo y la cámara se tiraba porque no servía más, era toda de plástico, pero sacaba. De hecho, he sacado, con mi cámara, tengo documentos propios, fotográficos. Ah, y después queremos que nos compartas Sí, algunas pero no de... los traje. Bueno, no importa, en otro momento. Vengo de otro lado, eso lo lamento, pero... No, no hay problema, no hay problema. Contame, ¿cómo fue la llegada a las islas? ¿Cómo lo sentiste? Y de a poco, después nos empezaron a repartir, de acá viajamos en avión hasta Río Gallegos, y ya nos repartieron papelitos con la marcha de las Malvinas, y alguno que otro ya empezó a hacer alguna arenga, algún suboficial patriota, digamos. Y ahí empezamos a interesarnos de a dónde íbamos y qué sé yo. Y cuando llegamos, sí me acuerdo, cuando el avión se acomoda para la pista y gira un poquito, entonces de ahí ya vi la silueta que vemos todos en los stickers, en todos lados. Y eso me quedó grabado. Bueno, después el frío, porque estábamos en manga de camisa y bajamos allá con un frío terrible, pero bueno. Y la llegada me impactó que había tanques que decían YPF. Yo he creído que era una cosa totalmente, que ahí no había ningún argentino, que era que estaba prohibido para nosotros ir ahí. No, resulta que hasta había una comunidad argentina, había vínculos. Ya te digo, después leyendo libros y qué sé yo, me enteré que estuvieron a punto de firmar un tratado. Bueno, ustedes que deben ser historiadores o algo de eso saben mejor que yo. Yo seguramente me equivoco en algo. Que hubo momentos en la historia controversial, que hubo momentos que hubo algunos acuerdos para cerrar el tema Malvinas. O sea que no les importaba demasiado, o les importaban, pero hasta ahí. Ahora, lo que les pasó a ellos fue que el honor, para ellos el honor es más fuerte que cuestiones estratégicas. Bueno, ahora ya no. Pero en ese momento que un país latinoamericano haya hecho lo que hicieron y ver la foto de los ingleses con las manos levantadas, para ellos, para mí, ¿no? Desde mi ignorancia, creo que les afectó más eso que los recursos que en esa época ni explotaban, ni se había investigado, ni se sabía que había recursos ictícolas y cosas que cualquiera sabe, pero no de los otros recursos que hoy saben que hay y que están dispuestos a hacer cualquier cosa por mantenerlo, ¿no? Aparte de la posición estratégica de las islas. Entiendo. Entonces, retomando un poquito, vos llegás y de ahí hacia dónde te dirigen. Cuando bajamos, Sí. sí, fuimos caminando hasta el pueblo y la primera parada fue antes del pueblo, en un descampado, ahí armamos la carpa, pasamos la primera noche. ¿Tuviste contacto ahí con los isleños? No porque no entramos al pueblo. Mm. Al segundo día volvimos a desarmar todo, a hacer nuestras mochilas y ahí sí entramos y ahí vimos las secuelas del combate de hacía unos días, el combate por la recuperación. Veíamos las primeras casas del pueblo tenían unos agujeros, algunas estaban medias incendiadas, después veíamos, cuando ya nos acercamos a las veredas, en la casa del gobernador o algunas antes había impactos de balas por todos lados, pero no fue tan violenta la cosa, digamos. Hubo tiroteos y todo, pero hasta ahí.
¿Cómo te llevabas con tus camaradas? Eh, Camaradas, digamos, Con tus mis compañeros, compañeros sí. soldados, Sí. excelente, excelente, siempre. ¿Cómo se vivían los días previos a los combates? Y los días previos, eh, obviamente, cuando empezamos a tomar conciencia de que esto no era un juego ni un picnic, nos empezamos a preocupar. No era todavía miedo. Estábamos preocupados por si la cosa seguía, pero todos decían que Pérez del Cuellar, que que aquello que estaban negociando. Y dice, sí, vamos, dice, ocupamos las islas una semanita y después negocian políticamente, hacen un tratado y nos volvemos. Pero pasaban los días y la flota venía, y la flota venía, y la flota venía. Nosotros escuchábamos, teníamos unas radios que podíamos escuchar Radio Colonia, y de ahí venían noticias que no estaban filtradas por la dictadura argentina. Escuchábamos noticias de otro país. Y bueno, y ahí ya empezamos a darnos cuenta que esto no era un picnic. Y después el miedo, que quien te dice que no tuvo miedo creo que no es honesto. Miedo tuvimos todos. Empezó en los primeros bombardeos, cuando apareció la Fuerza Aérea Británica y bombardeó todo Puerto Argentino. Bueno, ahí empezamos a tener miedo, pero también enojo. Es una mezcla que te pasa, ¿viste? Tenés miedo, pero después el enojo, el ver que cae un compañero tuyo te hace enojar y el miedo se neutraliza, se transforma en otra cosa. ¿Viste compañeros caer? Yo sé. ¿Cómo fue la situación? No, lo de los compañeros no fue en el primer bombardeo. Sí fue en un bombardeo naval, los primeros dos, pero después en combate nocturno. Sí, estuvimos en Montelondon, Dos Hermanas, Tumbledon. Justo nos tocó en lugares que ustedes deben saber por los relatos, que fueron lugares de combate nocturno intensísimos. No, pero contanos. Hacé de cuenta que nosotros no sabemos. Contanos un poco sobre los combates, si querés. ¿Cómo eran las instrucciones? ¿Cómo? Claro, ¿dónde fueron? Yo no puedo describir exactamente. Sí, sí. No, quería saber, dijiste que la primera noche estuvieron cerca del pueblo, acamparon, y después ¿a dónde fueron? La segunda noche, a un costado del pueblo, que había un hipódromo, en la parte de arriba, digamos, porque el pueblo es como que viene en bajada. Ahí pasamos la segunda noche y ya la tercera pasamos atrás donde estaban los cuarteles de los marines británicos. Y ahí estuvimos un par de días. Era todo planificación en esa época. No sabían. En una vino un helicóptero, varios helicópteros de ejército. Nos subieron a una compañía entera, que era la compañía B del Regimiento 6 de Mercedes. Nos subieron a los helicópteros y nos iban a llevar a Bahía San Carlos para hacer ahí, porque ellos ya sabían que había posibilidad de que el desembarco de los ingleses sea en Bahía San Carlos. Y los helicópteros elevaron y se quedaron ahí unos segundos y volvieron a bajar y nos bajaron a todos. Nunca supimos la contraorden o qué pasó, no lo supimos. Y después ya fuimos caminando para los montes, para el fondo. Y ahí no recuerdo bien el orden, pero sé que estuvimos en Dos Hermanas porque nos cambiamos de posición. No digo todos los días, pero cada semana. Pero previo al 1 de mayo, ¿te acordás dónde estuviste? Previo al 1 de mayo estaba en Dos Hermanas. Porque desde la altura vimos el primer bombardeo aéreo de los... También vimos caer el primer avión nuestro, porque había fuego antiaéreo, y pasaron los dos aviones ingleses
y se veían las escarapelas. Por eso ¿Ese podíamos... día, el 1 de mayo? El 1 de mayo. Contanos, Y por atrás, contanos desde el principio el 1 de mayo, cómo lo viviste, qué fue lo primero que viste. y 1 de mayo estábamos en una elevación y lo primero que escuchamos fue el ruido de los motores, de las turbinas, ese ruido de los aviones supersónicos. Primero lejísimo, como alto, como muy, muy alto. Y después, ya muy cerca, y se ve que venían los aviones, porque allá el terreno son hondonadas y elevaciones. Pero hondonadas largas, con algunas curvas, pero son terribles, y la altura puede ser no más de 500 metros. Y hace un valle abajo y sube la otra. Y por ahí se metían los aviones. Y escuchábamos el ruido y no los veíamos. Y después cuando llegan a Puerto Argentino, ahí es como que pegan el salto como si fuera un trampolín, y de ahí empiezan a tirar misiles, bombas, todo lo que tienen, hacen maniobra de evasión y se escapan. Atrás de ellos venía un avión nuestro, como para atacarlos, persiguiéndolos, y el propio fuego nuestro le pega a nuestro avión. Fue el primer derribe, fue de propia tropa, como dicen ellos. Y lo que escuchábamos primero de un avión lejos, arriba, ¿viste? Cuando uno dice, no, es un avión de investigación, que se apenas se escucha. Bueno, esos eran los Vulcan, que iban tan arriba porque no les llega ninguna munición antiaérea, solo algún misil que nosotros no teníamos, y tiraban las bombas de 500 kilos, de allá arriba. Y las bombas tardaban varios minutos en llegar, porque estaban a muchos pies de altura, 15.000 o más. Se veía nada más que la estelita arriba. El avión no se lo veía. Y después veíamos que caían las bombas. Y esas bombas a su vez desparramaban otras bombas más chiquitas con espoleta de retardo, que cuando uno ve que pasó todo, que los aviones se fueron, que no bombardean más, sale la tropa que estaba a resguardo, sale a ver los daños, a ver si hay heridos, y empieza a caminar por los lugares donde cayeron las bombas. Y ahí empiezan a explotar las bombas más chiquitas, son antipersonales. Eso era una realidad. Yo pensé que era cosas de la película, pero fue cierto. Y eso fue el 1 de mayo, y ahí nosotros ya... Y ese día cambia todo para ustedes. Nos cambió la percepción, nos cambió a qué íbamos. Y bueno, y ahí ya supimos que eso no era un picnic. Hay un título, un libro inglés que dice No Picnic, un libro que escribió el jefe de las tropas, el comandante Moore, creo que era. No Picnic, que ellos tampoco fueron de picnic porque no la pasaron bien, y ese es otro tema que hay controversia. Algunos dicen los chicos de la guerra, y los que fuimos un poquito sabíamos que no estábamos preparados, pero hay números que dicen que estuvieron así, de rendirse de ellos y no nosotros. Más allá de las cuestiones, la coyuntura política y de quiénes gobernaban, y si era un éxito, capaz que íbamos a tener muchos años más de dictadura, lo que sea, pero en el combate fue duro, incluso con chicos de 19, 20 años como éramos nosotros. Ese es el orgullo que uno siempre saca, como dice, se hace el guapo, pero realmente nosotros la pasamos mal, pero ellos también. Vamos a seguir cronológicamente, ¿no? ¿Y el 2 de mayo? ¿Te enterás del hundimiento del El Ara 2 de General mayo Belgrano? fue terrible, sí. Sí, fue terrible porque nos enteramos por los oficiales, porque ellos son los que tienen las primeras informaciones, ¿no? Después los pudimos escuchar en la radio, y bueno, y cada vez que llegaban más noticias nos dábamos cuenta que no era que un torpedo le pegó y bueno, y lo sacó fuera de combate, como pasaba con algunos buques, y nada más.
sino que fue terrible porque la cantidad de tropas que había, no había forma de que todos salgan. Y bueno, eso es una de las cosas que tiene que ver con lo que dije recién, del tema de los combates y la cantidad de bajas que nosotros tuvimos. Si les restamos las 300, no me acuerdo bien el número, 300 y pico del Belgrano, nosotros en combate de infantería, casi tuvimos las mismas o menos bajas que ellos en combate de infantería. Entonces quiere decir que la lucha fue encarnizada, no fue que vinieron de paseo, ¿entendés? Ahora, cuando sumamos los 300 y pico, ahí se ve que ellos tuvieron, no sé, 350 bajas contra 650 nuestras. Ahí hay una diferencia, pero si le restamos, y esto no es una bravuconada, digamos, porque no, es una cuestión real, para mí. ¿Cuál y cómo fue tu primer contacto con los británicos? Si digo en combate, voy a estar faltando a la verdad porque sí he visto siluetas. Hemos combatido, pero no cuerpo a cuerpo, no llegué a combatir cuerpo a cuerpo. Mi primer contacto fue como la película de los Sioux, de los indios, porque nosotros veníamos retrocediendo de los combates nocturnos y el día 14 a la mañana fue que llegamos a las puertas de Puerto Argentino. Y ahí, Puerto Argentino está rodeado por un lado un lago que entra como una lengua y de enfrente de ese lago hay un cerro. Y de este lado está el mar. Y ya ahí estábamos preparando las últimas posiciones y ya estábamos no preocupados, sino ya asustados porque iba a ser, ellos nos venían cercando de todos los frentes. Y ya al estar, ya no tener terreno para replegarse y todo eso, ya ahí no había dónde ir y era vida o muerte, no podías esquivarle a eso, como replegándose. Y entonces ese día cuando amanece, que amanecía tarde, 9:30, 10 de la mañana, empezamos a ver siluetas que aparecen en ese cerro. Y me hizo acordar automáticamente la película de los indios cuando estaban los colonos, cuando iban a conquistar el lejano oeste y que los indios se le aparecían de atrás y era todo una hilera. Bueno, esa fue mi primera visión a menos de 1000 metros de los ingleses. Después los vi ingresando al pueblo y eso con los combatientes ingleses, pero con los que habitaban las islas, sí tuvimos contacto, incluso con chicos. Hemos hablado con algunos de nosotros que sabía un poco de inglés, ¿no? ¿Y de qué hablaban? Y no, preguntábamos cosas y bueno, algunos tenían buena onda, nos traían agua y qué sé yo, y otros terminaban con una cara de odio que no. Pero bueno. Perdón, te pregunté, ¿en qué combates participaste? Tumbledon, 2 hermanas y... Dos hermanas, Tumbledon y Montelón. ¿Y qué hacías vos? ¿Cuál era tu En rol? Montequén también estuve, pero esa es otra historia. En helicóptero fuimos. Contanos, ¿qué querés? Y a mitad de la campaña, o a mitad del tiempo que estuvimos allá, necesitaban, ya sabían que los ingleses habían desembarcado, y necesitaban saber de antemano a cuántos estaban, o cuántos eran, o espiarlos. La cosa es que agarraron una sección de nuestra compañía, en la cual estaba yo, trajeron un helicóptero, nos subieron, nos llevaron hasta Montequén, 8 kilómetros de Puerto Argentino. Ahí nos bajaron, fuimos a la elevación máxima del monte y ahí hicimos nuestras posiciones. Y la consigna
era, mirá qué consigna, y ahora después de grande me acuerdo que hubiera sido también, nos hubieran masacrado. Era primero informar cuando hacíamos contacto con las tropas y después resistirle el avance a las tropas que venían marchando hacia Malvinas cuando ellos habían bajado 4.000 soldados y nosotros éramos 40. ¿Viste? Esas cosas no las estoy inventando, las escuché, porque también es cierto que con los años vamos cambiando, alguna cosa se nos mezcla y por ahí nos decimos la realidad que después se comprueba con otros que han investigado y qué sé yo, pero bueno, eso fue así, teníamos orden de interponernos en el camino de 4.000, 5.000 soldados que venían marchando para tomar Puerto Argentino, y éramos 40. Y en Bahía San Carlos, después nos enteramos, había una compañía de 70 soldados. ¿Qué iban a hacer con eso? ¿Viste? Una desorganización, falta de coordinación entre las fuerzas. ¿Y cómo era la relación con los superiores? Y ese es un tema escabroso. Escabroso. Es lo que es la realidad, es lo que pasó. Ellos, salvo excepciones, como en todos los ámbitos de la vida, salvo excepciones, eran complicados. O sea, nos querían seguir tratando como en el regimiento y estábamos en guerra. Ya no éramos casi pares. Nosotros nos decíamos que no teníamos que obedecer las órdenes, pero ellos iban más allá de órdenes, querían nuestra comida, querían los mejores lugares, querían... Yo tuve un episodio donde venimos justo, que estaba contándome hasta concatenado con esto, porque cuando nos fuimos a Montequén, estuvimos ahí una semana, fuimos a cazar vacas, una historia tenemos ahí. Cuando trajimos la vaca muerta, había un correntino que la carneó con una gilet de esas que se usaban antes, que se abría la puertita y vos ponías una gilet para afeitar. Bueno, ustedes capaz que ni... Pero bueno, era la forma de afeitarse de antes. Y con esa gilet, con mucha paciencia, la cuereábamos. Cuando trajimos la carne, caminar ya 5 o 6 kilómetros con media red, cada uno, nos íbamos turnando, ¿no? Fuimos 8 a buscar comida, porque estábamos aislados y no teníamos comida. Cuando conseguimos la carne y volvimos, el oficial, un par de oficiales y algunos suboficiales agarraron las mejores partes y después racionaron ellos, nos tiraron cualquier cosa para que comamos, hicieron asado y comieron lo mejor y después las sobras o algo así nos dieron a nosotros. Nosotros estábamos, cuando fuimos nosotros los que fuimos a conseguirlo, ¿no? Bueno, una falta de camaradería terrible. Y bueno, después tampoco, no sé si se puede hablar, sí, seguramente se puede hablar de lo que uno quiera, de los maltratos, de los estaqueados, de injusticias, y todo en un ambiente de guerra, que tampoco les era tan fácil porque ahí ya nosotros estábamos todos, como dicen los chicos ahora, a mí no me cabía ninguna ya. Porque está bien, era el regimiento, era el servicio militar, todo lo que vos quieras, ahí era un tiempo y me iba. Ahora estábamos en guerra, con peligro de vida para todos, y ¿cómo podía ser que ellos seguían con las mismas ideas y los mismos tratos? Había unas excepciones, lo repito, pero la mayoría eran terribles. ¿Cómo te llega la noticia del cese al fuego? El cese al fuego... Estábamos combatiendo, aunque digas cómo, combatiendo, porque fue el último lugar, el fondo de Puerto Argentino, que es donde estaban los Royal Marine, donde terminaba ese laguito, que ahí fue el primer lugar donde paramos cuando llegamos, no, que ahí estuvimos unos días, no fue el primer lugar, pero ahí estuvimos unos días,
hasta que nos subieron a los montes, a las montañas. Y cuando veníamos replegándonos, el último lugar donde íbamos a hacer nuestras posiciones era ahí. Entonces estábamos destruyendo, por orden del jefe de la compañía, había 2 helicópteros, le estábamos poniendo granadas, había munición de guerra, munición ¿cómo es? No me sale la palabra, munición de artillería. Munición de artillería. Y él quería que nosotros destruyamos eso, pero poníamos granadas y le tirábamos con el FAL y no explotaba. Menos mal que no explotó, porque eran cajas y cajas que si hubieran explotado nosotros no nos salvábamos. Estábamos a 100 metros del lugar. Para hacer eso hay que estar a 1 kilómetro por lo menos. Bueno, y el cese el fuego, estábamos tirándole con el FAP. El FAP es un fusil más reforzado que el FAL y que tiene un alza donde uno puede elevar la distancia donde tiran, y como teníamos algunas trazantes luminosas podíamos ver el trayecto de la bala y a dónde caía. Y de enfrente teníamos una ametralladora inglesa que nos estaba tirando constantemente. Entonces algunos de nosotros, y el jefe de compañía también lo hizo con otro FAP, el teniente primero Abella, nos tiramos cuerpo a tierra, ajustamos el alza para poder a ver si podíamos callar, como le decíamos, a callar esa ametralladora, porque cada tanto se sentían los zumbidos. Estaban lejos, es cierto. No es que donde apuntaban tiraban. Viste, el tema de las balas es una cosa que no es que uno apunta y cae ahí, sino que hasta cuando las ves, las trazantes hacen una parábola y caen. Entonces, si vos tenés una trazante, ves dónde cayó y estás viendo de dónde sale el fuego. Entonces ajustás para tratar, pero no lo ves, si pega, si no pega. Y así nos agarró cuando estábamos tirándole a esas ametralladoras. Entonces vinieron y empezaron alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego. ¿Y qué pasó? ¿Por qué alto el fuego? Bueno, se acaba de firmar ellos no le decían, los militares no le decían rendición, decía el cese del fuego. Se firmó un cese del fuego. Así que hasta acá llegamos. Y por un lado, y ahí fueron los sentimientos encontrados, ¿no? Porque después de tanto tiempo, después de ver nuestra bandera, porque después te pinta, por más miedo que tengas, por más que no estés de acuerdo con la forma, con quienes nos gobernaban, por más de un montón de cosas, se te generaba un sentimiento, si querés decirle, patriótico. Y bueno, y después de ver compañeros caídos, ¿viste? Entonces ahí venían los sentimientos encontrados, de decir, se terminó y estoy vivo, voy a poder volver a abrazar a mis seres queridos, y por otro lado, nos volvieron a quitar esto por lo cual estábamos luchando. Eso es complicado. ¿Cómo fue la entrega del armamento? Y unas filas interminables, filas que había cosas, por ejemplo, a nosotros nos hicieron inutilizar todos los fusiles sacándole el percutor, que era una punta. Nosotros sabíamos desarmar a la perfección el fusil, entonces le sacábamos el fusil y había que tirarlo al agua, al mar, porque estábamos todos al costado haciendo la... Entonces esos fusiles no lo podían utilizar, pero los ingleses me interesaban poco. No sé si no habrán hecho ollas y sartenes con eso, lo habrán fundido, porque no era, ellos no querían el armamento para utilizarlo. Pero bueno, y la entrega fue así, fue dolorosa, pero en general no tuvimos ni malos tratos, ni... una cosa que estaba en el cese del fuego, que eso evitó el tema de la ceremonia, de bajar la bandera argentina,
y subir la bandera inglesa fue una condición del general Menéndez, creo que era el gobernador de las islas, que cuando se juntó con el general Moore le dijo, mira, el tipo, porque después los libros, incluso los que escriben ellos, cuentan cosas que uno ni se imaginaba. Ellos estaban a 2 días de rendirse, dicho por el comandante en jefe de todas las tropas. Y después, por otros libros y otros documentales que hizo la BBC, donde entrevista a todos los que participaron de distintos niveles de mando, y todos dijeron lo mismo, no daban más. No tenían más municiones tampoco, y nosotros no sabíamos eso. Si hubiéramos tenido inteligencia, alguna inteligencia, no inteligencia propia, sino alguna inteligencia que pudiese haber averiguado eso, quizás el resultado hubiera sido distinto, pero ¿y las consecuencias después? Teníamos submarino nuclear en la costa, no sé qué hubieran hecho ellos, por su honor, ¿no? Así que bueno, esa es otra historia aparte. Bueno, ahora quiero que me cuentes un poquito de la vuelta. ¿Cómo y en qué volviste al continente? Yo volví en el Bahía Paraíso, buque hospital. Fuimos hasta Punta... se me fueron los... No, el Alzheimer ya me tiene... Puerto Madryn. No, vos sabés que hasta hace unos años pensé que era Puerto Madryn, que ahí fueron algunos de mis compañeros también. Pero yo estuve de vacaciones hace poco, ahí no lo estoy recordando, porque me fui a recorrer la costa y bueno, llegué hasta ese lugar y ahí investigué un poquito, hablé con gente, hablé con mis compañeros, con algunos oficiales, y me dijeron que era ahí donde nosotros volvimos, y no estoy recordándolo. Es cerca de Rawson. Bueno, y en el Bahía Paraíso, ¿cómo fue el trato? ¿Quién te recibió? ¿Cuál fue la atención? No, ahí eran los marinos, la marina estaba, y había obviamente mucho personal civil, médicos, enfermeros. Y ahí el trato fue cordial, pero estaba sobrepoblado el barco, y dormimos en un pasillo, en el piso. Lo que sí que era un lujo porque tenía calefacción. Nosotros estuvimos 70 y pico, no llegamos 70 nosotros, 60 y pico nosotros, de días, con pocas posibilidades de mitigar el frío. Porque el problema no es el frío se soporta, pero un tiempo limitado. Después necesitas el alivio de volver a la temperatura a tu cuerpo, y después podés volver a encarar el frío de nuevo. El problema era que era 24 horas el frío y el frío y el frío. Y ahí era el problema. Tengo compañeros que se han congelado los pies, algunos amputaron dedos, otros se han congelado los pulmones a los que los estaqueaban. ¿Cómo fue el arribo a las unidades? El arribo a las unidades. Eso fue... nosotros no lo esperábamos, pensábamos que bueno, perdimos la guerra, perdimos el combate, y pensábamos que... Y estaba lleno de gente desde... Nosotros como estábamos en Mercedes, desde Moreno, se puede decir, a los costados de la vieja ruta 7, no la autopista, sino la ruta 7, gente de los dos lados, los bomberos, la policía, todo, y nuestros micros en el medio como si hubiéramos ganado un mundial, ¿viste? Y la gente con bandera, y bueno. Eso fue una cosa, una caricia al alma que recibimos sin esperarlo. Y bueno, cuando llegamos al regimiento, bueno, ahí otra vez la realidad. Nuestra ropa se la habían robado toda, no teníamos nada de lo que habíamos dejado. Nuestros familiares estaban todos en las puertas queriendo entrar, y los militares tuvieron mejor idea que ellos no querían que nos vean como estábamos, todos con mínimo 10 kilos menos.
Entonces, ¿qué hicieron? Nos subieron, hicieron entrar micros con cortinas y qué sé yo, nos hicieron subir y nos sacaron con nuestros familiares en las puertas a Campo de Mayo, a pasar 3 o 4 días en la escuela General Lemos, algunos, y otros en la escuela Sargento Cabral. Ellos decían para hacernos una revisión médica. En realidad lo que yo recuerdo es que no nos revisaron nada, sino que nos querían hacer comer a la fuerza. O sea, nos servían unos platos así de guisos, con porotos, querían recuperarnos en 3 días, una cosa que tiene un proceso, incluso un proceso también psíquico, ¿no? No es solamente el alimento. Y ahí fue cuando nos dijeron que no podíamos hablar de lo que había pasado. Justamente eso te quería preguntar. Nos prohibieron. Obviamente, ninguno de nosotros, o la mayoría, ya no estábamos para eso. O sea, no estábamos para eso en el sentido de que ya no obedecíamos más ninguna orden, estábamos todos enojadísimos, incluso allá, en Malvinas. Lamentablemente, como uno está en una situación de violencia y cuando son violentos con uno y estás en esa situación, también te pones violento. Entonces le decíamos a ninguno que no se crucen adelante nuestro porque... Entonces la mayoría de los cuadros y oficiales no estaban en los combates nocturnos. Por lo menos nosotros no lo veíamos. Eso es una realidad. Yo no sé cuántos de mis compañeros dijeron eso, pero es una realidad que yo viví. Había excepciones, eso es cierto, pero la mayoría no estaba. Si no, hay un dato clave. Preguntale a algún veterano que hagas la próxima entrevista, si ya hasta ahora no lo preguntaron, cuántos oficiales y oficiales cayeron en combate. Y ahí vas a tener una respuesta clarita que no tiene lugar a discusión. Entiendo. ¿Y el reencuentro con tu familia cómo fue? ¿Cómo fue el recibimiento venía tan de mamá? abombado que entré en la casa de al lado. Y eso que no son parecidas. Pero no sé por qué. Y cuando me tomé el tren, desde Mercedes hasta Ramos Mejía, en Ramos Mejía, no sé cómo hizo la gente, había un colectivo que me llevaba hasta acá, cerca de la rotonda, y yo subí, y el chofer me miró y me dice, ¿sos soldado, no? Digo, sí, recién vengo. Ah, bueno, pasá. Fui al fondo, ¿no? Y toda la gente se sentaba adelante y el fondo estaba vacío. Y de repente se levanta la gente y vienen una señora, 2 chicas, 2 pibes, y se sientan así en los asientos al lado y en los primeros. Y me dicen, usted estuvo en Malvinas, ¿no? Digo, ¿cómo sabe? Me dice, porque tenés la chaquetilla y la... Sí, pero acá hay soldados que salen y entran. Dice, no, pero ahora están viniendo todos. Dice, y una señora me dijo, y aparte lo veo en tu cara. Bueno, y así todo el camino, y me preguntaban cosas. Bueno, me bajo del colectivo y voy hasta mi casa, abro la puertita, tenía un murito bajo, así, abro la puertita, voy, y cuando voy a golpear la puerta, me doy cuenta que no era mi casa. Salgo y mi casa estaba al lado. No sé, un detalle. Bueno, son cosas de... Y después, bueno, cuando golpeo la puerta en mi casa y me abren, estaban todos durmiendo, porque ya era cerca de las 12 de la noche, algo así. Y bueno, un lío. Después todo el barrio, todo... La verdad, hay algunos que se quejan de que la sociedad no nos reconoce, lo que pasamos. Pero la verdad que yo nunca tuve ese sentimiento. Siempre tuve un sentimiento de reconocimiento, incluso en mis trabajos, en los lugares donde después me desarrollé en la vida civil, ¿no? En todos lados tuve mucho reconocimiento y consideración de la gente. Sí, tuve algún problemita cuando fui a buscar trabajo que en una me habían tomado por mis conocimientos,
Y antes de irme me dice, ya tenés hecho el servicio militar, ¿no? Le digo, sí, lo hice, le digo, salí hace 2 meses. Me dice, 2 meses. Me dice, ¿pero qué, estuviste en Malvinas vos o estuviste acá en los regimientos? Le digo, no, me tocó ir a Malvinas. Bueno, mirá, que te felicito, sos un héroe, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero ya habíamos quedado que el lunes empezaba. Y cuando estaba saliendo me dice, pará. Dice, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a avisar cuando empezás. Entonces le digo, pero me dijiste el lunes. Me dice, sí, pero ahora me acabo de acordar que tenemos algo que resolver, pero yo de vos dejá un teléfono que nosotros te vamos a llamar. Bueno, ahí sí noté una cosa como diciendo, claro, por ahí es un miedo natural de decir, a ver cómo estará este tipo, a ver si no es un violento o alguien que viene a, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, sí, alguna cosita de esa sentí, pero en general no. En general siempre contención, siempre hasta admiración cuando hablaban conmigo. ¿Y hablabas con tu familia sobre la guerra? Sí, Sí. nunca tuve problemas. ¿Y vos cómo te sentías? ¿Podías dormir? Y las primeras noches no. De hecho, ahí donde vivo, antes había rutas, ahora ya no se sienten más, pero antes había rutas que iban a Ezeiza, aviones, y de noche cuando los escuchaba, mi vieja siempre estaba sentada al lado, no sé cómo hacía, porque yo con el escuchar eso ya me tiraba cuerpo a tierra, saltaba de la cama y me metía cuerpo a tierra y si podía abajo de la cama, dormido, porque era la reacción de los bombardeos. Y vos volviste, ¿no? Y de manera inmediata retomaste tu vida, tus actividades. Y tampoco tardé tanto, pero sí unos meses. Tuve unos meses, mis amigos me iban a buscar y yo no quería. Iba con ellos a algún lado, una vez fui a bailar y el ruido me molestaba tanto que me fui. No sé, las cosas que hacía no las podía hacer de entrada, no. Pero cuando fueron pasando los meses me fui adaptando nuevamente y lo que sí puedo decir es que lamento que no todos mis compañeros tuvieran la contención del entorno, que uno le tocó por una familia que se preocupó por mí, que estuvo siempre, y eso te ayuda mucho a sobrepasarlo y a que teóricamente no tengas secuelas visibles. El estrés postraumático lo tenemos todos, pero creo que no he tenido grandes problemas a lo largo de mi vida en cuanto a eso, ¿no? Y tengo compañeros que la luchan como pueden, ¿viste? Están drogas, alcohol, situaciones de violencia familiar. Y cuando vos, en otra situación vos los ves, son excelentes personas, pero algo no pudieron manejar y bueno, lamentablemente. ¿Mantuviste relación con tus camaradas? Sí. Sí, se volvieron a reencontrar. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Siempre. Sí. A partir de la primera juntada la hizo mi viejo, por eso te hablo de la contención. Mi papá hizo un asado para unos 20, que éramos los más allegados, a la semana que volvimos. O sea, pasó una semana y él ya había organizado. Y en esa época teníamos que usar paloma mensajera, mínimo. Atarle la patita y largarlo. Porque conseguir un teléfono o el teléfono del otro, antes se pactaba algo y faltaban 3 meses, pero había que cumplir. Había que cumplir, pues si no te perdías lo que había. No es que mandabas un WhatsApp y decís, che, vamos a cambiar. Bueno. Y él organizó, se las arregló para organizar con 20 personas que vivíamos en distintos lugares, alguno en Capital, otro en, no sé, en Navarro, en Luján, lejísimo. Pero ahí estuvimos los 20. Y fue la primera juntada y la hizo él. Así que bueno, pero a partir de ahí tenemos juntadas. De hecho, ahora ya llevo la 10ª despedida de distintos tipos de grupos. Tenemos un grupo olímpico que vamos a las Olimpiadas, tenemos el grupo de la compañía, el grupo del regimiento, el grupo de acá, el grupo de allá. Bueno. Y vos me contaste que participás en
¿El en centro? organizaciones, sí, de veteranos. ¿Qué Sí, haces en los participo, centros? en realidad estoy en falta con eso, porque me dediqué mucho a mi trabajo y esas cosas, y realmente el trabajo de todo lo que han logrado lo hicieron ellos, porque le dedicaron su tiempo a eso. Y yo me dediqué a mi trabajo, pero nunca dejé de hacer los aportes que había que hacer y de ir a algunas asambleas. Pero realmente ahora estamos en conversaciones justamente con Robles y otros más para que quieren que vaya a ocupar alguno de los puestos. Me encanta el tema de la solidaridad que están haciendo en Santiago del Estero y todo eso. De hecho, nosotros con el Grupo Olímpico lo hacemos. En las montañas de Tucumán vamos a recorrer a caballo colegios y les llevamos donaciones y andamos 10 días a caballo, a lugares que se pueden llegar solo a caballo, no es para hacer una aventura y que nos filmen o algo. De hecho, no es público, no, es nuestro nada más. ¿Querés contarlo lo que acabas de mencionar? Porque nosotros también somos de Matanza y conocemos lo que estás diciendo, pero mucha gente que va a ver esta entrevista no sabe a qué te referís con lo de Santiago del Estero que hacen los veteranos de la Matanza. Ah, sí, bueno, eso es una acción que ellos empezaron y que ahora es una costumbre, y es un ritual anual. Durante todo el año se juntan recursos para ir a un par de colegios del Impenetrable, de lugares muy en condiciones de carencia, y no sabes el amor de esas personas, no solamente por lo que les llevas, sino por el vínculo que se generó desde hace muchísimos años ya. Y es un clásico, o sea, los chicos, incluso los que están por entrar a los colegios, ya saben de los veteranos que van a venir. Es como una ilusión que tienen, no sé, como cuando uno es chico y vienen los reyes. Bueno, y nos llevan, la verdad que nos llevan 2 o 3 cositas. Son semis con acoplado, pero es la cantidad, y eso es todo, ¿viste? Recursos que ponemos nosotros, recursos que se juntan con cuotas normales, donaciones de otros que se difunde lo que se hace y otros lo ven y quieren colaborar. Y bueno, se hizo una pelota de nieve bastante importante, que ahora están pensando en abrir el abanico porque ya es demasiado para 1 o 2 establecimientos, es mucho, es demasiado lo que se logra. Así que bueno, es un orgullo que tenemos nosotros Sí, es muy lindo lo que hacen. del centro Muchas veterano. gracias por ocuparse, en serio, muy lindo. Bueno, te agradezco. Ya estamos llegando casi al final, así que te quiero preguntar, ¿qué significa el cementerio de Darwin para vos? El cementerio de Darwin. Y significa, no sé, un testimonio que ojalá no hubiese ocurrido, porque se podía seguir por otras vías, se podía seguir reclamando, negociando. Y a mí lo que me queda, así como para redondear la sensación, más allá de cuestiones coyunturales, de la política, de las economías, las luchas que el mundo tiene hoy en día, lo que me queda es una cosa pero muy simple, que es que a mí lo que me quedó para toda la vida es lo efímeros que somos. Somos tan etéreos, porque en un momento yo conocí chicos que teníamos toda una vida por delante, un proyecto. Éramos indestructibles. Cuando uno tiene 18 años, ni se te ocurre que te puede pasar algo. Entonces, nosotros conversando en el regimiento y qué sé yo, y un poco también en Malvinas, decíamos, yo cuando salga de la colimba voy a estudiar esto, y a mí me está esperando mi papá porque tenemos tal proyecto, y yo con mi novia, y yo me quiero casar, y el otro.
teníamos 10 millones de proyectos y después vos ves que en un instante todo eso desaparece, no existe más, no está. Y vos decís, pero entonces cuando nos hacemos problemas por cosas banales todos los días, porque no sé, algo no te salió, no pudiste rendir un examen, a veces te falta plata en la economía, no sé, todos los millones de inconvenientes y problemas que podemos tener todos. Pero a mí me quedó eso, y a pesar de la angustia que a veces me provoca, también me ayudó a ir por la vida sin demasiada mochila, digamos, sin demasiada carga. Porque sé que hay que disfrutar lo que tenemos, y lo que no sale, no sale, saldrá en otro momento, y seguir, siempre. ¿Volviste a Malvinas? No, asignatura pendiente. ¿Qué opinas del proceso de identificación de los cuerpos? Es un logro para mí. Es un logro sobre todo para el que es profundamente católico, religioso, en cuanto a... Pero también es un logro institucional, porque de alguna manera hubo intenciones, negociaciones para que eso se lleve a cabo y podamos saber quién está en cada lugar y que sea internacionalmente reconocido. Eso por el lado, digamos, de los países, las instituciones. Y por el lado más humano, también darles a los familiares la certeza de dónde está su hijo, su hermano, incluso su papá. Hay muchos papás ahí también. Yo estuve de compañero a uno que por suerte lo traje, como yo digo. Yo te voy a traer porque vos tenés un hijo, digo, vos no podés quedarte acá. ¿Quién es? Brito, Alberto Britos. Él era mi compañero de carpa. Estuvimos juntos todo el conflicto y tenemos cada anécdota que tendríamos... Se puede tener cinta hasta mañana. Pero bueno, con él sí, las pasamos y él ya tenía a su hijita que lo estaba esperando. Sí. Bueno, pero se reencontraron. Estuvimos juntos, nunca nos separamos. Bien. ¿Qué significa para vos la Guerra de Malvinas? La guerra de Malvinas. Y capaz que no tengo la visión para definirlo. Sobre todo sabiendo que lo va a mirar gente muy capacitada. No, yo así íntimamente digo, por un lado creo sinceramente que por lo que se estaba viviendo en esa época fue innecesaria, lo digo hoy, ¿no? Con el diario El Lunes. No innecesaria porque no es justo el reclamo. El reclamo es justo desde la documentación, desde cualquier lugar que lo mires, es justo. Y no lo dicen solo un argentino, lo dicen otros países, incluso algunos británicos. Lo que significa es que no debería haber existido porque todo tipo de esta violencia no gana nadie. Ellos tampoco ganaron, tienen más suicidios que muertos en combate, igual que nosotros. Nosotros tenemos más cantidad de compañeros suicidados que los que cayeron en combate. ¿Y quién ganó ahí? Que tienen unos recursos ahora para explotar. Y bueno, pero no gana nadie. Esto es una cosa que queda una herida de por vida. Y para generaciones también. Entonces no tenía que haber existido, pero existió. Y entonces para mí significa un motivo de alguna manera, aunque no esté del todo de acuerdo, de orgullo, de resistencia ante los poderes hegemónicos que siempre nos dominan. Tuvimos una cuota de dignidad ante semejante, ¿no?, atropello. Entiendo. ¿Te quedó algo importante por decir?
¿Algo que nos quieras comentar? No, la verdad que me han preguntado todo. Y yo que me voy por las ramas también hago. Te quería preguntar, ¿cómo es tu familia hoy? Hablaste de la importancia de esta gente que te sostuvo en la posguerra y me imagino que debe haber más gente que no nombraste. Sí, por supuesto. Sí, mis hijos, mi esposa. eh, ¿Quieres decir sus nombres? Lucía, Couso, mi esposa, Emiliano, Daniela. Tengo un hijo también que nosotros es del corazón, que se llama Víctor. Nieto también del corazón. Tengo 3 nietos y tengo 4 nietos en total, 2 tienen autismo. Y ahora me tocó paternar, maternar, no sé qué, porque bueno, hay una situación que no importa, que yo ando ahora con mis nietos y mi esposa. Por eso las fiestitas Tenía hoy una fiestita antes de venir sí, sí, a la entrevista. varias fiestitas, son 4. Ujú. Y todas más o 2 coincidieron hoy. Pero bueno, eso aparte, sí, mi familia y también mis amigos, mis entornos, mis hermanos. Ujú. Todo el mundo hizo que de alguna manera uno lo sobrelleve lo mejor posible y pueda desarrollarse casi normalmente. Y todo esto que nos contaste hoy, seguro que lo compartiste con ellos. Sí, sí, la mayoría sí. 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 No soy de estar todo el tiempo hablando ni de Malvinas, porque si no, Malvinas es una cosa importante, pero no es mi vida. Ujú. Pero sí lo saben, y además todo lo que me han preguntado se lo contesté sin ningún problema. Así que no tuve grandes, como verán. Ya sé que dicen, bueno, pero algo te queda, y sí, seguramente algún estrés postraumático tengo, pero lo mejor posible. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Te queremos agradecer por tu participación, por tu tiempo, por brindarnos tu testimonio y agradecerte por todo tu esfuerzo y por estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes la dedicación, les agradezco el interés, porque a pesar de que es parte de su trabajo, se nota que hay también un interés de escucharnos, ¿no? Y de hacer este trabajo que va a quedar para la posteridad. Y ustedes también están siendo parte de toda esta gesta, que algún día quizás tenga un buen resultado. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos.